¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Segundos nos separan de las 8 de la mañana. Estamos iniciando este día martes con las informaciones aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora. 30 minutos con las informaciones más importantes del día. Y vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen de noticias, un adelanto de los temas que han marcado pauta y de los que lo harán durante el día de hoy también. Vamos a analizar primero detalles del tercer retiro de los fondos previsionales. Hay balances que se han realizado ya desde la Superintendencia de Pensiones. Más de 43.000 millones de dólares retirados hasta ahora en el acumulado de los tres retiros, es lo que informaba la Superintendencia de Pensiones respecto a este proceso que, recordemos, comenzó en el caso del tercer retiro la semana pasada, el pasado lunes, y más de 10 millones de afiliados que hasta ahora han realizado este proceso de retiro que se ha hecho de manera bastante expedita y bien exitosa hasta el momento. Por otra parte, el gobierno informó que las AFP tienen hasta este jueves como plazo para entregar la información a la Tesorería General de la República respecto a aquellas personas que han quedado con saldo cero o menor a 200.000 pesos, entre 0 y 200.000 pesos desde el primer retiro hasta la fecha. Si en algún momento estuvo en ese rango alguno de los afiliados, bueno, va a recibir el bono de 200.000 pesos que entregará el gobierno. Ya vamos a estar revisando más detalles de esta información en instantes. También estaremos analizando lo que ocurre en Codelco, donde ha habido novedades bien importantes. En un momento de noticias, de información importante para la industria minera, Codelco anunció el nombramiento de 2 nuevos directores. La segunda mujer en ocupar un puesto en el directorio de la minera estatal, Patricia Núñez, fue designada en este cargo a través de un concurso por alta dirección pública. Ella logra llegar a este puesto, abogada con amplia experiencia en derecho minero, integrante en otros momentos de ICARE, de la Cámara Chilena Canadiense de Comercio y también integrante de otro directorio de la minera CAP. Bueno, ahora asume este rol dentro del directorio de la cuprífera estatal, la más importante en nuestro país. Y por otra parte, Pedro Pablo Errázuriz, exministro de Transportes, quien hasta ahora se desempeñaba también como presidente de EFE, va a asumir otro de los puestos también nominado por alta dirección pública. Dos novedades importantes que terminan por darle algo más de forma a un directorio que tenía hasta ahora varios interinatos, puestos vacantes y que podría haber generado algunas complicaciones en el funcionamiento del directorio. Vamos a revisar también noticias de hechos que están ocurriendo o que van a ocurrir más bien en unos minutos, porque a las 8 de la mañana estaba convocada una reunión en la CPC, la sede de la Confederación de la Producción y el Comercio, que reúne a los distintos gremios empresariales de nuestro país, para encontrarse con el ministro del Trabajo, Patricio Melero. El objetivo, según la convocatoria de prensa, abordar temas relacionados a la recuperación de puestos de trabajo, a la recuperación del empleo en nuestro país, pero sabemos que hay otros temas bien relevantes, entre ellos, por ejemplo, una reforma previsional que está en curso, temas que seguramente serán tratados en este encuentro que se desarrolla a partir de ahora, de las 8 de la mañana en la comuna de Providencia. A las 9:30 habrá punto de prensa, además, para este encuentro formal que se realiza a esta hora de la mañana. Por otra parte, hablamos también del cobre, que sigue con esta racha al alza. Ayer estuvo bordeando o superando los $4.80, luego corrigió a la baja y terminó con un precio de todas maneras algo más alto que el del cierre del viernes pasado. Pues bien, a esta hora ratifica esa misma tendencia al alza. $4,78, 1,53% de ganancia para el metal rojo. Sigue esta tendencia al alza con perspectivas incluso de llegar en el corto plazo a $5 por libra. En minutos revisamos también cuál ha sido el análisis de los expertos de la industria minera en relación al ciclo del precio del cobre. Y por otra parte, revisamos también lo que ocurre con los mercados. Una mañana bien turbulenta para los mercados bursátiles, tanto en Asia como en Europa, sobre todo a esta hora. Números en rojos y con caídas muy fuertes. En Japón, de 3%. Esa fue la pérdida del Nikkei. En el Hang Seng, 2% de caída. Mientras que en Europa, a esta hora, los temores a una mayor inflación que podría generar problemas en la recuperación económica, dicen los analistas de mercado, llevan a la baja a la Bolsa de Londres, por ejemplo, que cae 2,2%, y al DAX alemán 1,26%. Ayer el IPSA, en tanto, cerró la jornada con una caída de 0,52%. Veremos qué es lo que ocurre hoy día y cómo este contexto internacional influye también en la bolsa local. Parte de los temas que estaremos tratando entonces a partir de ahora aquí en Agenda Económica.
Bien, 8:04, vamos a comenzar revisando detalles de estos pagos que se han realizado hasta ahora, considerando los 3 retiros. La semana pasada, ya les contábamos, comenzó el pago desde el tercer retiro de los fondos previsionales. El día miércoles ya se estaban pagando los primeros montos, el lunes comenzaron las transacciones y estas cifras ya llegan a 43.954 millones de dólares en el acumulado, ojo, en el acumulado de los 3 retiros completos, según lo que ha informado la Superintendencia de Pensiones. Estos montos son bien relevantes, se acercan a lo que se había estimado también, la posibilidad de que efectivamente se superen los 50.000 millones de dólares con estos retiros. El monto es bien relevante porque revela finalmente un hoyo que se va a generar en los ahorros previsionales alcanzados o acumulados hasta ahora. Son 10,6 millones de afiliados los que ya han retirado fondos en total en este proceso y es, como decíamos, bien relevante la información porque estamos hablando de cerca de un quinto de los fondos previsionales acumulados antes del primer retiro, los que se sacarían de los fondos previsionales. Es bien relevante la información, como decíamos, para darle una dimensión a estos desembolsos. Respecto al tercer retiro en particular, el monto retirado hasta ahora es de 5.693 millones de dólares, pero hasta ahora se han cursado solo el 51% de las solicitudes, o sea, queda un buen camino todavía por delante para ver cuál es el retiro total. Las deudas de pensión alimenticia, por su parte, ya llegan a 471 millones de dólares pagados hasta ahora. Recordemos que hay una legislación en ese sentido para forzar el pago de las deudas de aquellos que hagan su retiro y estén morosos en este ítem. Por otra parte, el proceso también se ha complementado, recordemos, con este bono de 200.000 pesos que fue despachado desde el Congreso la semana pasada y que permite que aquellas personas que han quedado con un saldo menor a 200.000 pesos en el proceso de estos retiros, bueno, pueda recibir un bono de 200.000 pesos directamente a su cuenta. Esta semana el proceso va a avanzar cuando las AFP, antes de este jueves, informen a la Tesorería General de la República quiénes son las personas que están en esta condición, que han quedado con un saldo menor a 200.000 pesos en algún momento del proceso de retiros de fondos previsionales. Es decir, desde el primero en adelante, si alguien tuvo en algún momento de ese periodo de tiempo menos de 200.000 pesos en su cuenta, recibirá este bono de 200.000 o la diferencia para completar los 200.000 por parte del gobierno. Y lo que ha instruido la Superintendencia de Pensiones es que las administradoras deberán entregar 2 documentos, uno con el listado de quienes reciben íntegro el aporte, otro con los afiliados que tienen menos de ese monto. Y a partir de esa fecha entonces comienza a correr el plazo para que las AFP dispongan después de un banner donde se hace la solicitud de este bono y que deberá ser independiente de los retiros de fondos previsionales. 3,5 millones de personas podrían verse beneficiadas con este bono que ha aprobado el Congreso. Bien, vamos a ir a otro tema. Profundizamos en lo que adelantábamos sobre el precio del cobre y esta alza sostenida que lo ha llevado a precios récord, que se batieron nuevamente ayer después de haber superado el récord histórico el día viernes pasado. La tendencia parece bien clara al alza, hay fundamentos para aquello, principalmente por mayor demanda desde China y por una recuperación de la actividad económica. La pregunta es por cuánto tiempo se podría sostener esta alza en el precio del cobre. Los invito a ver la siguiente nota de Belén Vázquez, donde nos da contexto al nuevo ciclo al alza que está viviendo el principal producto de exportación chileno. Sin duda, el precio del cobre está marcando la agenda económica durante estos días. Su valor sigue escalando y este lunes cerró en 4,86 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Por el alza sostenida que viene registrando el metal rojo, la atención está puesta en el royalty minero que ya fue despachado de la Cámara. Probablemente la aprobación de este proyecto no produzca una muerte súbita, digamos, en que se acaba la minería en 24 horas. El proyecto además está muy mal hecho, es bastante inentendible. Las posturas entre quienes impulsan este proyecto son evidentemente disímiles a las del gobierno, que afirma que de implementarse este gravamen a la minería, Chile quedaría con una tasa del 82%. Está asumiendo que va a subsistir el royalty y el impuesto específico a la minería, siendo que incluso los promotores del royalty han dicho que si esto es ley, estarían dispuestos a eliminar el impuesto específico a la minería. Entonces, ¿qué es lo que deberá votar el Senado?
Aquí se lo explicamos. El royalty busca gravar a las ventas de las empresas mineras a una tasa del 3%. Aplicará a cobre, litio y otros minerales concesibles que se extraigan. De ese 3%, un cuarto de lo que se recaude irá a un fondo de convergencia social que será integrado solo por aquellas comunas donde se realice explotación minera. El 75% restante será para financiar proyectos de reparación, mitigación o compensación de impactos ambientales, obras públicas e infraestructura digital e investigación en universidades estatales ubicadas en regiones mineras. Ha señalado que de aprobarse este royalty, todas las faenas mineras chilenas pasarían a estar entre el tercer y el cuarto cuartil de costo. O sea, tendríamos una industria que es la más cara de producir en el mundo. Y eso evidentemente, sobre todo en las faenas que son económicamente más marginales, que es prácticamente como un 17 a 20% de la producción del país, las deja fuera de juego. Las tasas de tributación dependerán también de los precios. Por ejemplo, si el precio promedio anual del cobre supera los $2 la libra, tendrá una tasa escalonada. Es decir, con un precio como el de hoy quedaría así. El promedio anual que maneja Cochilco es de $3,9. Los primeros $2 pagarán 3% de impuesto. Al 1,9 restante se le aplicará una tasa del 50% según la tabla y este será destinado a financiar una renta básica universal. El gobierno reconoce que este PIC del cobre es fundamental para el gasto social. Gran parte del financiamiento, una parte importante, viene de estos mayores recursos del cobre. Si se mantuviera más alto, es posible tener una recaudación adicional. Ojalá así sea. Y si es así, bueno, eso nos va a permitir seguir financiando estas ayudas sociales. Pero el proyecto también contempla algunas rebajas de acuerdo al procesamiento de la materia prima extraída. Por ejemplo, aquellas compañías que consigan un 96% de pureza tendrán una rebaja del 5%. Aquellas que consigan entre 99,4 y 99,6% tendrán un 7%. Y las que consigan un 99,9% de pureza tendrán como rebaja el costo de la refinación. Del total de lo recaudado por el concepto de royalty, hasta un 3% irá al Ministerio de Ciencias para investigación y capacitación. Asimismo, se establece que la compensación se aplicará por los años que dure la concesión o hasta que se termine de explotar el recurso. Y esto solo irá destinado a aquellos operadores autorizados por Cochilco. Mientras más se extraiga y mayor el valor, más debe quedar el país, asegurando que las empresas estén ganando su dinero y les sea atractivo invertir. Todo lo anterior será revisado recién la semana del 17 de mayo en la Comisión de Minería del Senado. Ya hay parlamentarios oficialistas, en todo caso, que han advertido de un eventual requerimiento al Tribunal Constitucional. 8:12. Vamos a ir a otro tema porque ayer el Banco Central publicó la encuesta de operadores financieros, uno de los instrumentos que tiene el Banco Central para tomarle el pulso a cómo el mercado está observando una serie de indicadores. Revisemos parte de los detalles. Hay algunos datos bien relevantes respecto, por ejemplo, a las proyecciones que se hacen para el precio del dólar, que ha ido bajando en los últimos días de la mano de un precio del cobre que va subiendo. El dólar acá en nuestro país logró romper la barrera de los 700 pesos acá en el mercado local, llegando ayer a 697. Bueno, para 7 días y 28 días los operadores financieros estiman que estaría en torno a los 700 pesos, no muy distinto del escenario actual. Sobre el IPC de mayo, la proyección es de un 0,3%, en línea también con lo que hemos visto en los últimos 2 meses de 0,4%. La inflación se mantendría todavía relativamente contenida. El IPC de junio y julio, de hecho, sería de 0,2% según los operadores que respondieron a la encuesta. Por último, la tasa en un año llegaría a un 1%, es lo que estiman los operadores financieros en esta encuesta que realiza mes a mes el Banco Central para, como decíamos, tomarle el pulso al mercado respecto a sus proyecciones y sintetizarlas en este instrumento que nos permite visualizar qué es lo que va a ocurrir, sobre todo en los próximos meses en materia de inflación. Bien relevantes los datos porque dan un horizonte bastante más plano en momentos, además, en que a nivel mundial hay preocupación por lo que está ocurriendo con la inflación. En Estados Unidos, por ejemplo, el asunto ha ido ganando más importancia, también en otros mercados del hemisferio norte, en la medida en que la inyección de recursos, la entrega de mayores aportes, las bajas tasas podrían llevar la inflación a cierto rango algo más preocupante. Acá al menos por ahora no se vislumbran señales de alerta en lo que plantea la encuesta de operadores financieros en esta materia.
8:14, momento de irnos a una pausa y volvemos de inmediato. Al regreso vamos a estar profundizando sobre el debate del royalty minero. Estaremos con el economista y académico de la Universidad de Chile, Óscar Landerreche. Volvemos de inmediato. Bien, estamos de vuelta. En el primer bloque analizábamos detalles de la discusión sobre el royalty minero en nuestro país, una discusión que ha tomado fuerza. El proyecto fue despachado al Senado en momentos además de un importante alza en el precio del cobre que sigue batiendo récords de precios. Queremos conversar sobre este tema y profundizar en la mirada respecto a la discusión política sobre este asunto. Estamos en contacto con el ex presidente de Codelco, economista, académico de la Universidad de Chile, Óscar Landerreche. Gracias por estar con nosotros, Óscar, muy amable. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, gracias por conversar sobre este tema, Óscar. En un momento en que el debate está bien intenso, además, a puertas de que el proyecto también empiece su trámite en el Senado. Óscar, hemos visto distintas opiniones de los distintos actores, con todos los intereses puestos sobre la mesa en un tema que es difícil. No resulta nunca sencillo discutir sobre estos impuestos, en particular a la gran minería en nuestro país. El foco de la discusión, ¿qué le parece, Óscar? ¿Es el correcto cómo estamos enfocando este debate en un momento político y socialmente relevante para nuestro país? A ver, yo creo que un análisis desapasionado del sistema impositivo que tiene la minería te llevaría inevitablemente a concluir que Chile debiera tener un esquema de royalties o de impuesto específico a la minería, si quieres, bastante más alto que el que tiene actualmente. O sea, una cosa que la gente tiene que tener presente, los recursos mineros son propiedad de todos los chilenos, son bienes nacionales de uso público. Y esto no es solo cierto del cobre, es cierto del litio, también es cierto de otros recursos naturales como el agua, en fin, los puertos que se usan para el transporte. Hay una serie de recursos que son propiedad de todos los chilenos. ¿Tiene sentido entregarle a veces esos recursos a empresas privadas para que lo exploten? Sí, porque el Estado no es todopoderoso, no tiene plata infinita para hacer todos los proyectos industriales o de explotación que se imagina. Entonces a veces tiene más sentido de que un privado invierta, corra el riesgo, y es correcto que ese privado se lleve una cierta cantidad de recursos, es correcto, porque está corriendo un riesgo, está invirtiendo capital. Pero siempre hay que recordar que estos recursos son de todos los chilenos y su objetivo central es poder financiar los esfuerzos que tenemos que tener como sociedad para avanzar hacia ser un país más desarrollado y más justo. Entonces la pregunta es si es que el actual esquema de tributación es un esquema que realmente está extrayendo las rentas que merece el Estado, y a mi juicio no lo es. Ahora, dicho eso, y por lo tanto avanzando hacia un esquema más alto que agarra esta renta y aprovechando, por supuesto, el hecho de que estamos entrando en un momento, hace varios años ya, pero ya definitivamente en un momento en que los precios son muy altos, y son muy altos por si acaso no porque las empresas que están en Chile hayan hecho ninguna cosa especial, no es porque hayan invertido más en tecnología, que hayan emprendido nuevos proyectos, no, es simplemente porque las condiciones de oferta y demanda en el mundo hacen que sea más escaso y más necesario este metal. Yo creo que es legítimo que el Estado busque maneras de hacerlo. Sí. Si es que la manera específica en que se está haciendo es la correcta, lo podemos discutir un poquito más. Bueno, es que ese es un punto bien relevante porque pareciera haber consenso entre los distintos actores que están interviniendo en el debate sobre la posibilidad de que efectivamente la industria minera aporte más. Lo dijo Joaquín Villarino el fin de semana aquí en Tolerancia Cero, lo dijo el ministro Llobet el viernes acá en CNN Chile también, ni qué decir, los parlamentarios así lo ven. Pero el punto es cuál es ese punto donde se logra cierta concordancia, ¿no? Y cuál es el mecanismo adecuado para hacerlo. En los términos en que está planteado el proyecto, Óscar, ¿es un mecanismo óptimo para alcanzar ese punto de mayor aporte de la minería? Yo soy bastante reticente a ponerle la firma a los proyectos como están siendo procesados en el Parlamento. Te voy a ser muy sincero, Sebastián, porque la verdad es que por experiencia he visto que la calidad del proceso legislativo ha decrecido tanto en Chile que uno siempre que le pone la firma a algo después descubre que está mal hecho. Lo que sí te puedo decir es conceptualmente, la idea de que las tasas que se le cobren a la minería, la renta que gana por la subida del precio, vaya subiendo a medida que el precio va subiendo, me parece una idea correcta.
¿no es cierto? O sea, me parece que efectivamente la participación del Estado en las rentas debería ir subiendo a medida que aumenta el precio en los mercados. Ajá. Donde yo estoy un poco más en desacuerdo, ¿sí?, es que la manera de cobrar sea un impuesto a las ventas, ¿no? Que es como creo que alguna gente es partidaria de eso, sí, que es lo que antiguamente, de ahí viene el nombre royalty, porque antiguamente lo que hacían los reyes, que le entregaban la mina a alguien y cobraban una parte de las ventas, para no meterse en los costos, dame un pedazo de las ventas y punto. Y en realidad hoy en día no es necesario eso, porque la verdad es que lo que tiene más sentido es que los impuestos tengan que ver con las utilidades, digamos. La gran minería chilena, las multinacionales que tienen minas en Chile, tienen muy pocos mecanismos realmente para trampearnos con eso. La verdad es que esas empresas, incluso la minera chilena, Antofagasta Minerals, están constituidas como empresas en algunos de los centros financieros más importantes del mundo, en Londres, en Nueva York, en Australia, en fin. Y en esos lugares hay leyes que castigan mucho más fuertemente que en Chile la ilusión y evasión de impuestos y la deshonestidad. O sea, son mucho más exigentes que nosotros en esas plazas financieras. Entonces, yo creo que la justificación para tener hacer como a la antigua, como se hacía en la Edad Media, ¿no?, un impuesto a las ventas, ¿no?, el royalty, la regalía del rey, es baja. Yo creo que tendría más sentido algo que sea las utilidades, pero que vaya creciendo muy fuertemente con el precio. Pero hoy día ya existe ese mecanismo, que es el impuesto específico. Por supuesto, y lo que yo creo que hay que hacer es hacerlo más empinado y más alto. Eso es lo que creo. Sí. Lo que pasa es que a mí me parece que esta discusión que dice que, bueno, es que esto no es realmente un royalty, porque para que fuera un royalty tendría que ser a las ventas. Me parece que, no sé, pues eso, vamos a la RAE, digamos, eso me parece una cosa semántica, ¿me entiendes? La razón por la cual antiguamente existían impuestos a las ventas, la única razón por la cual existe eso, es porque tú no tienes los mecanismos para verificar que no te estén trampeando, que no te estén inflando los costos, en buen chileno, ¿no? Para achicar las utilidades y pagar menos impuestos, que es lo que han hecho muchas empresas en Chile, por si acaso, durante muchos años con el impuesto a la renta. El punto es que para la minería chilena, como están constituidos en esas plazas, donde hay leyes anticorrupción muy fuertes, digamos, y anti-ilusión muy fuertes, me parece que no. Y la razón por la cual es deseable que esto sean las utilidades y no las ventas, en realidad, es porque sí existe una minería más pequeña, ¿no? Que claro, desde el punto de vista nacional son muy pocos trabajadores, muy pocas exportaciones, pero desde el punto de vista de las economías locales, ¿no?, de la plaza, de ese pueblito, de ese municipio, esas mineras pequeñas sí son importantes, no solamente en términos de lo que producen y del empleo directo que dan, sino también del empleo indirecto que dan, los servicios que contratan. Entonces, si uno hace un impuesto a lo bestia a las ventas, corre el peligro de arruinar ese margen que uno quizás no quisiera arruinar. Y la manera de evitarlo es muy simple, es pensar en un impuesto que funciona básicamente a las utilidades y no a las ventas, pero que, de nuevo, sigo pensando que tiene que ser muy, muy, muy progresivo con el precio. A mí me parece que cuando estamos hablando de precios que llegan a 4,5, 5,5,5, es evidente que esas rentas no son mérito de las empresas, y por lo tanto son una renta a la que debe acceder mayoritariamente el Estado chileno, Oscar, y por esa vía los chilenos. Sí, Oscar, esta discusión se da en un momento bien importante. Yo creo que el encuadre de la discusión es súper relevante porque estamos a puertas de iniciar un proceso constituyente, porque hay tensiones sociales, políticas. Es parte de lo que usted aborda también en su nuevo libro, hacia un nuevo pacto, donde se propone precisamente avanzar en pactos sociales, políticos y económicos también. ¿De qué manera se debería entonces abordar una discusión tan relevante como el royalty, pensando que es un debate de largo plazo, no es para andar cambiándolo cada 2 años? En ese contexto de la propuesta que usted está imaginando desde el punto de vista de esos desafíos que hay, políticos, sociales, económicos. Efectivamente, en el nuevo libro, hacia un nuevo pacto, hay una parte sustantiva dedicada a los impuestos. La razón por la cual discutimos los impuestos es porque inevitablemente el nuevo pacto que tiene que tener Chile involucra un nivel de gasto social mucho mayor, ¿no es cierto?, muy superior al que tenemos actualmente en pensiones, en salud, en vivienda, etcétera. Bueno, eso en educación, ya. Entonces, y eso requiere nuevos recursos. Yo propongo que discutamos los impuestos como un todo, ¿sí?, ¿no? Me parece que pirquinear, por hablar de minería, ¿no es cierto?, ir pirquineando impuesto por impuesto corre el riesgo de que uno al final hace algo que es ineficiente. La gente que ha estudiado matemática, ingeniería, sabe que si uno optimiza pedacitos de un sistema por separado, queda peor que si uno optimiza todo junto. Si uno hace
todo lo arregla con una mirada más completa, ¿no? Más estructurada, más orgánica. Yo creo que hay que tener esa discusión. Y en el caso específico de la minería, creo que también está inserto dentro de una discusión más amplia, que son los bienes nacionales de uso público, donde la minería, por supuesto, el cobre, el litio y otros recursos mineros, ¿no? Plata, cobalto, en fin, otras cosas que hoy en día son menores en Chile, pero que a futuro pueden ser importantes de nuevo, está el agua, está el espectro radioeléctrico, que hoy en día también, y al igual que el agua, está entregado a perpetuidad y en forma gratuita. No hay ninguna razón por la cual uno debe hacer eso. En el caso del agua, por ejemplo, tiene mucho sentido entregarle a gratuidad y a perpetuidad derechos de agua a una comunidad, ¿no es cierto? A un pueblo que vive en un lugar y que necesita el agua. Pero no tiene sentido que uno se lo dé a lo que en la práctica es una multinacional o un gran conglomerado agrícola que hace negocio con ellos. Ajá. Yo no tengo problema que hagan negocio con ellos. Lo que pasa es que me parece que hay que cobrar por el recurso, Oscar, que es de todos. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que hay que marcar la discusión del royalty a lo que probablemente va a terminar siendo un sistema de royalties a los recursos naturales no renovables, sí. Y de una manera más completa, ¿me entiendes? Creo Oscar, que esa sería la manera de hacerlo. Y la industria minera, la industria privada en particular en nuestro país, ¿entiende esa necesidad de ese nuevo pacto? Bueno, algunas voces, yo efectivamente escuché a Joaquín, a otra gente, algunas voces yo creo que hace tiempo que lo entienden y han estado tratando de que haya una discusión racional obviamente ellos defienden sus intereses, me parece lo más normal que hay, ¿no? Pero yo he visto actores que tienen esa mirada, usualmente por si acaso son los actores más chilenos, los que tienen como empresa en Chile o provienen de eso, ¿no? Pero también, digamos las cosas como son. O sea, hay un sector minero que yo encuentro que está un poquito al debe. Uh-huh. En mi experiencia, o cuando yo estuve en Codelco, se les dieron varias oportunidades para salir jugando, ¿no? Para, en el fondo, mostrar que contribuían al país más allá de su negocio, ¿no es cierto? Desde Codelco impulsamos el cobre verde, impulsamos Codelcotec, la filial tecnológica de Codelco, apenas nos fuimos la cerraron, ¿no es cierto? Porque era lo que me decían, es que esto es filosofía, no es minería. Bueno, entonces, cada vez que no solamente lo que hicimos cuando estuvimos nosotros, otras personas han tratado de darle un camino para ser más constructivo, y la verdad es que la minería siempre ha optado por un camino más como de economía en clave, te fijas, y como de resistir, ¿no? Y enfrentarse, ¿no? Mira, un ejemplo que yo siempre doy, Sebastián. Sí. Tú sabes que cuando salen los rankings de la PSU, históricamente siempre nos sorprendemos porque hay unos colegios que son patrocinados por la celulosa Arauco en el sur, ¿no? Para sus trabajadores. Y uno dice, uy, qué puntaje más... Que son colegios los que dan los trabajadores, las personas que trabajan en las plantas, sus hijos van ahí, sí. Les va muy bien, van a buenas universidades. Y yo siempre he preguntado por qué los mejores colegios del país no están alrededor de las mineras. No les costaría nada. Cualquiera que conozca los costos de la minería sabe que ni se notaría en términos de la estructura de costos de una minera. Lo podrían hacer tranquilamente. Podrían tener colegios con más recursos que los colegios más caros de Santiago. Bien, y no lo hacen. Y entonces después, cuando viene los problemas como los que estamos ahora, que le quieren colocar un royalty, va al fin del mundo y cómo es posible y que le aporte la minería. Pero es que había que haber hecho la pega antes, pues. Entonces yo creo que sí, la minería sí está un poco al debe. Sí. Oscar, gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre este tema, muy amable. Gracias, Sebastián. Gracias, hasta luego. 8:30, estamos cerrando Agenda Económica, ya viene Conexión Global con Mario Regada, que tengan buen día.